Hermanos, gracias damos a Dios por una mañana más que nos permite estar juntos. Gracias porque nos permite llegar con bien a la congregación, porque nos guarda, porque nos protege, porque nos ama, porque es Dios. Vamos a dar continuación al estudio que estamos dando de Primera de Pedro. Estamos ya en el capítulo 3. Ya vimos Primera de Pedro 3 del 1 al 7. Vamos a continuar con 8 y 9 en esta mañana. Primera de Pedro 3, 8 y 9. Vamos a darle lectura. Me siguen con la mirada. Primero de Pedro 3, 8 al 9. Dice la palabra: Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Recordarán que hasta este punto hemos visto cómo es que un hombre debe comportarse ante su gobierno, cómo debe un esclavo o un siervo comportarse ante su amo, cómo debe una esposa comportarse con su esposo, no importando que sea creyente o no sea creyente. Ya vimos también cómo debe comportarse un esposo hacia su esposa. Hoy Pedro termina diciendo con la palabra, si ustedes prestan atención en 1 de Pedro 3:8, dice: finalmente. Como conclusión, finalmente, todo esto se resume a cómo debemos comportarnos los creyentes. Ahora, hay que tener presente una cosa. Esta porción nos habla acerca de virtudes del cristiano. Pongamos atención, la palabra es virtudes, no mandamientos. Porque si lo interpretamos como mandamientos, entonces entendería, tengo que hacerlo porque me lo manda Dios y tengo que ser así. No, son virtudes. Una virtud es algo que ya posee una persona, algo que ya poseemos. Y esto es lo que ahora poseemos los que somos creyentes. Esto es lo que nos va a hablar Pedro, ¿ok? Entonces, recordarán, como ya vimos, lo que les explicaba, cómo debe de comportarse una persona ante su gobierno, un siervo ante su amo, una esposa ante su esposo y un esposo ante su esposa. Pero algo que es importante recalcar o destacar y que debemos de tener presente es que cuando leímos en el versículo anterior, en el 3:7, que dice coherederas las mujeres junto con los hombres, son coherederas de la gracia de Dios. Ahí debemos de tener presente que somos ambos herederos de la gracia de Cristo, ¿ok? Ni uno es más, ni uno es otro. Ni uno tiene más privilegios, ni el otro tiene más privilegios. Ambos hemos sido llamados a ser herederos de Cristo, de Dios. Y por esta razón, ambos, este mensaje o esta porción de la palabra es dada a ambos, tanto a hombres como a mujeres, sin excepción, ¿ok? Entonces vamos a dar comienzo con una oración en esta mañana. Vamos a continuar, a cerrar nuestros ojos. Eterno Señor Dios, le doy gracias, Padre, por habernos guardado, por habernos protegido en el trayecto de nuestro hogar hacia la congregación. Gracias, Padre, por habernos permitido despertar hoy, por haber llegado a este día domingo. Gracias, Padre, por las labores que nos da durante la semana. Gracias, Padre, porque pone usted en nuestros corazones el poder seguir escuchándole de su palabra, Señor. Por favor, Padre eterno, guíenos para seguir creciendo en santificación, Señor. Por favor, guíenos para poder crecer más a la imagen de su Santo Hijo, nuestro Señor Cristo Jesús, Padre. Por favor, quiere usted poner en nosotros esta disposición, este gusto, este gozo, Padre, de venir, de llenarnos de usted, de alabarnos, de alabarle, Padre eterno, y que estas alabanzas sean gratas a usted, Señor. Por favor, Padre, quite de nuestra mente todo aquello que nos estorba, todo aquello que no es útil, Padre. Échelo fuera de nuestra mente, Padre, y guíenos para que lo que hoy recibamos, lo recibamos limpiamente. Purifique, por favor, nuestros corazones y guíenos en entendimiento y en comprensión para que lo que aprendamos quede grabado en nuestro corazón y presente en nuestra mente. Le doy gracias, pues, por esta oportunidad. En el nombre de su Hijo Cristo Jesús le ruego, úseme para que hable únicamente su palabra y no mis ideas. Así sea, que usted quiera que así sea. Amén. Bueno, entonces vamos a comenzar con la primera porción que dice 1 de Pedro 3:8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir. Ahora, me asombré cuando comencé a estudiar esta parte, porque dice, sed todos de un mismo sentir. Y cuando busqué la palabra raíz que se utiliza es homofrón, y significa armonioso, y hace referencia a la misma mente. Ahora, antes de esto, cuando dice finalmente, debemos, bueno, ya les había comentado que es el final, es como debemos de comportarnos todos.
Y regresando a esta parte, dice, homofrón significa ser de un mismo, ahí dice de un mismo sentir, pero la palabra que utiliza es homofrón y significa armonioso, ser todos armoniosos, de una misma mente, hace referencia a una misma mente. Ahora, ¿qué es esto? Debemos de entender que como creyentes, como personas, cada uno de nosotros tenemos distintos razonamientos, distintas formas de pensar. Algunos consideramos que unas cosas son correctas, otros consideramos que no son correctas, algunos nos comportamos de cierta forma, otros de otra forma. Y cuando dice aquí Pedro, ser todos armoniosos, significa aceptemos la forma de pensar de todos nuestros hermanos, aceptémosla, busquemos vivir en armonía, es decir, indistintamente de cómo ellos piensen, de cómo ellos sean, del nivel, muchas veces hace referencia al nivel de puedo llamarlo educativo, pero no me gusta hacer referencia en ese sentido, porque hay ocasiones que la gente dice, es que es porque él estudió una carrera, es porque él no estudió. No, eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver. Realmente Dios da gracia a todos sin medida. Da gracia a todos y Dios nos da el entendimiento y Dios nos da la comprensión a todos. Y eventualmente cada uno de nuestros hermanos tenderemos a ir a buscar una misma mente. ¿Cuál es esta mente? La mente conforme a la voluntad de Dios. ¿Ok? Pero aquí dice todos ser armoniosos, aceptar a nuestros hermanos indistintamente de cómo piensen, ser armoniosos entendiendo que todos sí tenemos una misma mente, un mismo objetivo. Ese objetivo es Cristo Jesús. Tener entendimiento y tener la comprensión y razonamiento de que estemos en armonía, entendiendo que somos un solo cuerpo y como un solo cuerpo buscamos a Cristo Jesús y buscamos servirle. Eso es lo que aquí hace referencia. Entonces, cuando dice ser todos de un mismo sentir, realmente significa ser todos armoniosos, ¿ok? Teniendo presente que somos una misma mente. Luego, cuando sigue diciendo compasivos, cuando dice compasivos, aquí es donde les dije que se me hizo curioso, porque realmente compasivos, la palabra compasivos viene del zumpatses, y significa ser simpático, y aquí sí dice tener un mismo sentir. Aquí sí habla del corazón, de la emoción, del sentimiento. Sentamos todos lo mismo, todos debemos de sentir lo mismo. Ahora, aquí es importante que tengamos presente, ¿qué significa esto de sentir todo lo mismo? Tener presentes las emociones, el sentimiento, el amor que tenemos hacia Cristo Jesús, hacia Dios. Tener este mismo amor, todos, apoyándonos, creciendo. Es como les comentaba en el pasado. Cuando nosotros comenzamos a tener una relación amorosa, llamémosle a una novia, a un novio, lo que queremos es conocerlo. No queremos nada más decir, pues ya eres mi novio, bueno, pues te quedas ahí y ahí nos vemos y nos casamos de aquí a 2 años y en 2 años, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Pues vamos a casarnos. No, normalmente buscamos conocer su forma de pensar, su forma de razonar, etc. Queremos conocerlo. De esa misma forma nosotros debemos de querer conocer a Cristo Jesús. Él es nuestro futuro esposo, Él es nuestro novio ahora. Entonces debemos querer conocerle, debemos querer crecer en el conocimiento de su persona y amarle, ¿ok? Y en este sentido, en cuanto a amarle, debemos de tener un mismo sentir todos en el crecimiento, en el amor a Cristo. Pero no solo eso, entre hermanos tenemos la virtud de poder tener un mismo sentir. Cuando leemos vámonos a Romanos 12:15. En Romanos 12:15 dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Ahora, un mismo sentir implica una comunión entre hermanos. Gozaos con los que se gozan implica una emoción, un sentimiento muy intenso, un placer a los sentidos. Eso es lo que significa gozo. Y es importante que destaquemos, porque muchas veces entendemos que gozo significa alegría o felicidad. No, el gozo es una posición más elevada de la alegría, es una posición más elevada, es algo que da placer a tus sentidos. Cuando dice, gózate con los que se gozan, es decir, si a un hermano le está yendo bien en su trabajo, si a algún hermano le sucedió algo que le alegra su corazón, nosotros también debiéramos de estar gozosos, alegres con ellos, celebrándole. Felicidades hermano, felicidades hermana porque te está yendo bien, felicidades hermano porque estás bien, porque gracias a Dios no hay dolor en tu corazón, porque gracias a Dios estás contenta o contento. Ahora, esta es la parte difícil muchas veces, porque lamentablemente tenemos personas
que sienten envidia. Y la envidia no es algo propio ya de un creyente. No es propio ya de un creyente. Como les decía en el pasado, hay quien dice que la envidia, el envidioso no quiere lo que tú tienes, sino que el envidioso no quiere que tú tengas lo que tienes. Entonces, un envidioso no quiere que tú tengas lo que tienes, es decir, él dice, mientras menos lo tengas, ay, ¿por qué te fue bien? Ay, yo quisiera que no lo tuvieras para que no te fuera bien. A quien le debe de ir bien es a mí, a mí. Y es lo que nos dice Pedro. Hoy día tenemos la virtud de gozarnos. Si a un hermano le va bien, si un hermano está ganando dinero, si un hermano está recibiendo bendiciones, si un hermano fue sanado por el Señor, por la voluntad de Dios, si una hermana está disfrutando, está gozando, gocémonos con ellos. Es difícil esta parte, pero intentémosla, esforcémonos. Ahora en la siguiente, cuando dice llorad con los que lloran, esto es algo más sencillo, porque por naturaleza sentimos una especie de compasión por aquellos que están sufriendo. Por naturaleza, normalmente alguien está doliéndole algo y nosotros venimos y, bueno, una palmadita. Y viene a mi mente lo que nos enseñaba nuestro pastor en la parte de Job, cuando estábamos viendo la parte de los amigos que vinieron ante Job. Y algo que destacó nuestro pastor y que es realmente cierto es que no hay palabra que ayude, o que no hay palabra que dé aliento o consuelo. No la hay. Cuando nosotros hemos pasado por el fallecimiento de un padre o por un dolor muy intenso y vienen y nos dicen, ánimo, esto va a pasar, ánimo, estoy contigo, ánimo. Creo que es lo único que aceptaríamos, ¿no? Que realmente vale el hecho que te digan, estoy contigo o estoy aquí. Nada más. Pero un consejo más allá o estarte sermoneando no sirve. No sirve. Nada más es el apoyo fraternal que hay que tener. Entonces, llorad con los que lloran. Y es lo que nos está diciendo aquí en esta porción Pedro cuando nos dice tener un mismo sentir, es decir, amemos juntamente a Cristo, pero también gocémonos con nuestros hermanos y lloremos con los que lloran, sintamos esta empatía hacia ellos. Y esta es la palabra correcta, empatía. ¿Ok? Luego sigue diciendo, amándoos fraternalmente. Cuando dice amándoos fraternalmente, aquí se utiliza, esta es la tercera virtud, ya se utiliza la palabra de Filadelfos. Y Filadelfos es el amor fraternal, es un amor entre hermanos verdaderos. Voy a repetir esto como un resumen rápido, pero debemos comprender que hay el amor, no hay cuatro tipos, pero el amor lo podemos separar en cuatro formas. ¿Cuáles son estas cuatro formas? Es el amor eros, el amor filio, el amor fileo, el amor ágape, que es el de Dios, y el amor natural como tal. No me acuerdo ahorita el nombre, la letra del amor natural. Pero bueno, el primer amor, que es el amor, les dije fraternal, a ver, déjenme acuerdo, fraternal, no eros, les dije eros. El amor eros es el amor que únicamente podemos tener por nuestra pareja, por nuestro esposo o por nuestra esposa. Ese es el amor eros, el amor erótico. Luego sigue el amor fraternal, que es el amor que podemos tener entre hermanos, el amor que hay hacia mis padres, el amor que tengo hacia mis hermanos o el amor que tengo hacia mis amigos, a aquellos que considero que son casi como mis hermanos. Pero no implica un amor sexual, únicamente es un amor fraternal. Aquí voy a intercambiarlo. El siguiente es el amor natural. El amor natural es aquel que tiene un padre por un hijo. Por ejemplo, en mi caso, mi hijo, yo amo a mi hijo y lo amo mucho y lo abrazo y lo beso, pero lo beso con un amor natural. En el momento en el que yo lo vi que él nació, inmediatamente lo amé a mi hijo. Ese es el amor natural. Y finalmente el amor ágape o agape, que es el amor que proviene de Dios, el amor incondicional. Ahora, todos los hombres, absolutamente todos los hombres allá afuera pueden tener estos tres amores. El amor sexual, el amor fraternal y el amor natural. Pero a menos que seas creyente, a menos que seas salvo, vas a tener el amor ágape, que es el amor de Dios, el amor incondicional. Entonces, por esta razón, todos aquellos que somos salvos y estamos en un matrimonio, tenemos el gran privilegio y la gran virtud de contar con estos cuatro amores. Podemos desarrollar estos cuatro amores, estas virtudes que Dios nos ha dado. ¿Ok? Pero aquí nos dice, amándoos fraternalmente. El segundo, el amor fraternal, el amor entre hermanos, un amor que uno desarrolla por una amistad, por un hermano, naturalmente. Y en este sentido, me gustaría que viéramos el libro de Primera de Samuel. Vámonos a Primera de Samuel 18:1. Primera de Samuel 18:1.
En primera de Samuel 18:1 vamos a ver un ejemplo de lo que le sucedió al rey David, antes de ser el rey David, pero habla acerca de Jonatán y David, un amor fraternal no fingido, un amor fraternal real. Aquí dice la palabra, esto nos habla acerca del amor que tuvo Jonatán hacia David, y dice: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Ahora, aquí dice que Jonatán amó a David como a sí mismo, es decir, con un amor fraternal, con un amor entregado, con un amor no fingido. Y vámonos a Segunda de Samuel, ahora al libro de Segunda de Samuel 1:26. Segunda de Samuel 1:26. Segunda de Samuel 1:26. Y esto nos habla acerca del amor de David hacia Jonatán. De David hacia Jonatán. Y dice: angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Ahora, si prestamos atención, ¿de qué habla esto? Habla de un amor fraternal, no solamente de aquí para acá, no solamente así, sino así y así, de vuelta. Ahora, cuando nosotros leemos ese amor, lamentablemente muchas veces por nuestros pensamientos, por el pecado que traemos, decimos: ay, ¿cómo que amó a Jonatán David más que a las mujeres? Oye, eso está medio raro, ¿no? Está medio extraño. Bueno, pues fui a buscar la palabra correcta, la palabra original en el hebreo es la palabra ahava. Ahava, y significa, se traduce como amistad y amor. Entonces, si nosotros interpretamos de esta forma, diríamos: angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravillosa me fue tu amistad que la amistad de las mujeres, o incluso el amor. Pero esto habla acerca de un amor fraternal. Debemos de tener presente que Dios hoy día nos da esta virtud, que como hermanos en Cristo podemos amarnos, podemos apoyarnos, podemos cuidarnos. Sabemos nosotros que Dios nos ha dado distintas capacidades, no capacidades, no es la palabra correcta. Nos ha dado distintas virtudes, pero también atributos. Nos ha dado atributos a cada uno de nosotros. Hay quienes son mejores para los números, hay quienes son mejores para las cuestiones físicas, hay quienes han vivido muchas cosas y tienen mucha experiencia. Habemos de todo. Si nosotros desarrollamos esta amistad fraternal entre nosotros, podemos apoyarnos entre nosotros, darnos un apoyo, un consejo, una opinión, una ayuda. Hey, hermano, ¿sabes qué? Yo no sé mecánica. Oye, hermano, yo sí sé, vente, date un tiempo y hacemos esto, hacemos aquello. Oye, hermano, ¿sabes qué? No sé cómo hacerle con mis impuestos. ¿Sabes qué? Yo sé cómo hacerlo. Yo te explico, ayudándonos fraternalmente. De esto es de lo que habla Pedro, ¿ok? Entonces, tener presente que este ejemplo de amor que tuvieron David y Jonatán y David es el tipo de amor fraternal que Dios espera de cada uno de nosotros. Continúa diciendo nuestro texto principal, 1 de Pedro 3:7, la cuarta virtud, que es misericordiosos. Misericordiosos proviene de la palabra eusplannos, y habla acerca de ser compasivos y llenos de piedad. Ser compasivos y llenos de piedad. Entendemos que la palabra misericordia habla acerca de compadecerse de las miserias de otro. Eso significa misericordioso, compadecerte de la miseria de otro. Ahora, quitemos este concepto que tenemos económico y comprendamos el concepto en un término espiritual. Es decir, no me voy a compadecer de alguien que no tiene dinero y que anda batallándole. Pues evidentemente sí, si puedes darle un pan, dale un pan, si puedes darle un vaso de agua, dale un vaso de agua. Pero esto habla más allá de una miseria espiritual, de aquellos que andan sin Cristo, de aquellos que están muertos espiritualmente, de aquellos que su fin es muerte eterna. Dice, sé misericordioso, puedes ser misericordioso, puedes compadecerte de su miseria, puedes hablarles del Evangelio de Cristo, puedes hablarles del Evangelio verdadero para que vengan a la salvación. Y como un ejemplo, el ejemplo más maravilloso que tenemos de esta misericordia es la compasión que tuvo Dios para con nosotros. Cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, nuestro fin era muerte eterna. Pero nuestro Señor Jesucristo vino
se hizo hombre, se convirtió en hombre, vino y tomó nuestro lugar en la cruz y Él recibió aquella pena eterna que estaba destinada sobre nosotros. Ya lo hemos platicado en el pasado, tan solo meditar, hermanos, meditar en un segundo. ¿De qué tamaño, yo les pregunto, de qué tamaño pudiera ser el pecado de cada uno de ustedes? Imaginemos que nosotros pudiéramos poner en una bolsa cada vez que he pecado, cada vez que he pecado, cada segundo, cada minuto, al revés, cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo que he pecado, cada transgresión desde el momento de mi nacimiento, poniéndola cada minuto. ¿De qué tamaño sería esa bolsa? ¿De qué tamaño sería? Ahora imaginemos que esa bolsa la juntamos con la bolsa de otros hermanos, de todos estos hermanos creyentes. ¿De qué tamaño sería ese pecado? ¿De qué tamaño sería? Ahora juntémoslo no con los creyentes de esta época, sino juntémosla con los creyentes a través de todas las eras, desde el inicio de los tiempos hasta ahora. ¿De qué tamaño sería ese paquete? Y ahora juntémoslo con todos los pecados que están por venir todavía, de aquí al futuro, antes de que venga Cristo. Y ahora tomemos toda esa cantidad de pecado que merece la ira eterna de Dios, la ira eterna de Dios sobre cada uno de nosotros, y pongámoslo sobre los hombros de Cristo. Y ahora imaginemos si Dios a cada uno de nosotros nos iba a pagar con ira eterna, con muerte eterna, a cada uno de nosotros, ¿cuánto debió sufrir el Señor Jesucristo llevando ese pecado de todos nosotros? Tremendo. Si lo ponemos en ese sentido, es impensable, es tremendo, es enorme, es gigante. Por ello debemos de comprender que no hay un ejemplo más maravilloso que la misericordia que Dios tuvo de nosotros, que nuestro Señor Cristo Jesús tuvo al compadecerse de nuestra miseria espiritual. De esa misma forma, nosotros hoy día, teniendo la oportunidad, el conocimiento y el entendimiento de lo que es el Evangelio, ir y predicarlo a aquellos que aún son miserables espiritualmente. Eso es de lo que nos habla aquí. Tenemos la virtud de hacerlo. Hermano, es que yo no sé cómo predicar el Evangelio. Hermano, hermana, ¿tienes duda? Puedes acercarte con nuestros hermanos que sí saben, te pueden explicar. Pero tener presente que son realmente, no puedo decir pasos porque no puedo resumir la salvación de Cristo a pasos. Eso no es, cuando resumen la salvación de Cristo a pasos no está bien. Pero es comprender que somos pecadores. Primero, cuando un hombre comprende que es pecador, debe de comprender el peso de su pecado y lo que esto representa. Después, arrepiéntete de tu pecado. El arrepentimiento implica pesar, implica un cambio de mente. Ya me arrepiento de haber pecado de esta forma, me duele, ya no lo voy a volver a hacer. Eso implica arrepentimiento. Luego, comprender que Cristo Jesús, Él vino y pagó. Él ya pagó por todos mis pecados pasados, presentes y futuros. Él me puede dar la vida eterna. Sí, yo creo con fe en Él y recibo su gracia. Recibo su gracia. Ya habíamos platicado acerca de la palabra, la diferencia entre aceptar y recibir. Aceptar, está un vendedor de Avon en mi puerta y me está tocando. Y yo, ay, no molestes, no quiero abrirte. Ay, el del pan, ay, no molestes, no te quiero abrir. Tengo que aceptar tengo que aceptarte porque tú me estás rogando. No. Recibir implica una cuestión activa, como cuando viene una visita a un familiar a nuestro hogar. ¿Qué hago? Me paro, me levanto, limpio mi hogar, estoy expectante, todo lo tengo bonito, todo lo tengo arreglado y estoy sentado expectante. A ver a qué hora llega, a ver a qué hora llega, a ver, ya llegó, me paro y corriendo voy y lo recibo. Recibir la gracia de Cristo, porque aquel que ha comprendido va a poner en acción, va a poner en obra la recepción de Cristo, porque está gozoso, está deseoso de conocer a Cristo. ¿Ok? Pero eso es parte de la compasión, de la misericordia, perdón. Entonces debemos de tener compasión, hermanos, de aquellos que están muertos, hablarles la verdad para que sus almas no pasen la eternidad en sufrimiento. Continuamos con 1 de Pedro 3:7, cuando dice amigables. La siguiente palabra dice amigables. 1 de Pedro 3:7 dice, 3:7 ahora yo, 3:8, perdón hermanos, 3:8, disculpen. 3:8 dice amigables. Aquí la palabra, la Reina Valera no la tradujo bien, voy a tener que decirlo. Porque la palabra que se utiliza es tapeinofrosune y significa humildad.
Humildad. Entonces tienes la virtud de ser humilde. Humilde, no amigable, humilde. Y hay quienes han dicho que la humildad es una virtud que cuando tú piensas que la tienes, realmente ya la perdiste. Fíjense. La virtud es aquella que dicen que cuando tú piensas, hey, yo soy humilde, ya no eres humilde. Ya no lo eres. Entonces, no se relaciona, y es importante que lo diga, no se relaciona con carencia económica. Porque muchas veces hay personas que no tienen recursos económicos y decimos, es que es una persona humilde. No. Hay personas que no tienen recursos y son soberbias, son altivas, son déspotas, son orgullosas. No, precisamente el ser déspota, el ser soberbio, el ser orgulloso es lo contrario a ser humilde. Eso es lo contrario. Y hay personas que evidentemente pueden tener muchos recursos económicos, pero realmente son humildes. Aquí cuando Él nos dice, tienes la virtud ahora de ser humilde. Ciertamente la virtud se puede desarrollar únicamente cuando comprendemos o desarrollamos nuestra total dependencia de Dios. Nuestra total dependencia de Dios. Es decir, yo obtuve este puesto en mi trabajo porque soy muy bueno. No. Gloria a Dios, gracias a Dios porque Él me lo concedió. Gracias a Dios porque Él me dio las aptitudes. Gracias a Dios porque Él me dio el conocimiento. Gracias a Dios porque Él me dio el entendimiento y la resolución de las cosas. La forma de poder salir adelante. Entonces, el ser humilde implica el comprender que yo dependo total y plenamente de Dios. Eso significa ser humilde. Y hermanos, algo importante que debemos de tener presente siempre. Cuando nosotros desarrollamos nuestra dependencia hacia Dios, entendemos que debemos de estar en constante oración. Esto está conectado con la oración. Debemos de estar en constante oración hacia Dios. Yo cometía una equivocación en el pasado. Yo cometía una equivocación cuando comencé en el camino, porque yo únicamente decía, cuando hay que orar a Dios para las cosas que realmente importen, las cosas realmente grandes, las cosas realmente fuertes. Porque Dios no va a tener tiempo de ponerme atención por mis detallitos o por mis cosas mínimas. Ese era el error que yo cometía. Y recaía en esta porción en la de decir, yo puedo hacer solo las cosas, yo puedo por mí mismo, porque yo soy suficiente, porque yo puedo, porque yo tengo las habilidades, porque yo. No. Cuando desarrollamos la total dependencia hacia Dios, es una secuencia que debemos de ir nosotros siguiendo mientras estemos en este mundo. Y comprender que debemos de estar orando constantemente a Dios. Si tenemos un problema en nuestro trabajo, Señor, por favor, ayúdeme a resolver este problema. Si tenemos un problema en la calle, en donde andemos, si se nos perdieron las llaves, si no encontramos una corbata, Señor, por favor, usted sabe que lo necesito. Ayúdeme, por favor, Señor, ayúdeme. Y el Señor, ¿sabe qué? No sé cómo colocar. Vamos a poner el ejemplo de no sé ni siquiera cómo acomodar este florero, Señor, ayúdeme a hacerlo para que sea bonito y agradable. Y el Señor ayuda. El Señor responde. Viene conectado con la humildad. Nuestra total dependencia de Dios. Habla acerca de eso. Si leemos Filipenses 2:5 al 8, Filipenses 2:5 al 8, Filipenses 2 del 5 al 8, Filipenses 2:5 al 8 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto que acabamos de leer es un ejemplo de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él, siendo Dios, se despojó de su deidad. Yo les pregunto, hermanos, hermanas, ¿qué hay más grande que Dios? Nada. Nada ni nadie es más grande que Dios. Y Él siendo el más grande, Él siendo el más poderoso, Él siendo el mayor, se despojó a sí mismo. Él mismo
tomó la decisión de dejar de ser Dios en ese momento, es decir, dejar la divinidad y hacerse semejante a hombre. Sabemos que la palabra nos dice que los ángeles incluso están por encima de nosotros. Los hombres estamos más abajo. Él se hizo semejante a hombre. Y no solo como hombre, no solamente se hizo igual a uno, semejante a un hombre, sino que incluso fue más abajo, como siervo. Como siervo. Y dice que Él se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, obedeciendo a Dios. Entonces, cada vez, hermanos, hermanas, que deseemos en nuestro corazón ensoberbecernos, enaltecernos, sentirnos más que otros, entendamos que tenemos el grande y precioso ejemplo de nuestro Señor Cristo Jesús, quien siendo Dios, es el ejemplo de mayor humildad que podemos tener para seguir. ¿Ok? Y aquí quiero darles rápidamente una ilustración acerca de un hermano, allá por el siglo XIX, 1815, él nació, murió por 1863, fue un misionero a China, se llamaba William Charles Milne. Este hermano en Cristo quería estudiar en un instituto en Londres, que era un instituto de misioneros. Aplicó y no lo aceptaron, no lo quisieron aceptar, decían que no tenía las habilidades y no tenía las aptitudes para ser misionero. Y él dijo: yo quiero ser misionero, ¿qué tengo que hacer? Tú no puedes, tú no tienes las aptitudes. Dice, le dijeron, los misioneros ya se fueron, a lo más te pudiera mandar para que les limpies las mesas y les ayudes cortando leña para las estufas y eso. Mándame, yo lo que quiero es servir a Dios, mándame. Si esa es la única forma en la que me puedes aceptar, acéptame, a mí no me interesa irme de esa forma. Dicen que después de que vieron esta voluntad en él, le aceptaron. Y tiempo después, él fue como misionero a China. Y gracias a esta humildad que él tuvo, no diciendo, y esto es importante en este sentido, no es que él haya dicho, yo quiero ser misionero y tengo que ser misionero y voy a ser misionero y voy a ser predicador. No. Yo lo que quiero es servir a Dios. Yo lo que quiero es servir a Cristo. No importa cómo, yo quiero servir a Cristo y yo quiero que me lleven y yo quiero actuar para Cristo. Este es el mensaje que debemos de tener presente. No diciendo, es que yo quiero ser predicador, es que yo quiero ser pastor, es que yo quiero ser evangelista, es que Dios nos ha dado distintas virtudes y aptitudes a todos. Lo que tenemos que hacer es desarrollarlas en amor fraternal hacia todos nuestros hermanos. Ese es el ejemplo que tenemos. ¿Ok? Sí, tengo tiempo todavía. Primera de Pedro 3:9. Vamos a dar continuidad a Primera de Pedro 3:9. Dice la palabra, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Cuando dice no devolviendo mal por mal, es la sexta virtud, no devolviendo mal por mal. Ciertamente habrá quien busque hacernos daño, hermanos, habrá quien busque hacernos sentir dolor, y lamentablemente muchas veces sucede dentro de nuestro núcleo familiar, dentro de nuestros amigos. ¿En qué momento? Cuando nosotros nos convertimos a Cristo. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, por naturaleza el mundo desprecia a Dios. Entonces nos van a despreciar a nosotros y van a buscar hacernos mal, van a buscar dañarnos, van a buscar hacernos sentir mal, nos van a despreciar. Pero aquí claramente Pedro nos dice, está bien, te van a buscar hacer un mal, tú no busques hacer un mal, porque tú hoy día posees la virtud de no devolver mal por mal. Hoy día tú posees la virtud de devolver bien por mal. Y vámonos a Gálatas 6, 9 y 10. En Gálatas 6, 9 y 10. Gálatas 6, 9 y 10. Le voy a dar lectura. Gálatas 6, 9 y 10 dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Ahora, cuando dice hacer el bien, muchas veces nosotros diremos, oiga hermano, ¿y qué es hacer el bien? Bueno, kalos, la palabra es kalos, y significa hacer el bien, bien, recto, honrado, excelente, mejor, excelente. Busquemos ser rectos, tenemos la virtud de ser rectos, y nosotros sabemos lo que es ser recto.
tenemos la virtud de ser rectos, tenemos la virtud de ser honrados, de no mentir, tenemos la virtud de ser mejores cada día y tenemos la virtud de ser excelentes en lo que hacemos. Por eso dice aquí en la palabra, hagamos bien a todos busquemos estar de forma recta haciendo el bien, pero mayormente a los hermanos de la fe. De nueva cuenta nos dice, busquemos este amor fraternal entre hermanos, no fingido, de una forma tal que nos ayudemos unos a otros. Y en Primera de Pedro 2:20, ahí donde estábamos cerca, Primera de Pedro 2:20, dice, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Ya lo habíamos estudiado esto, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y el hacer lo bueno, aquí lo estudiamos, que habla acerca de, nueva cuenta, predicar el Evangelio, hablar de Cristo a otros, hablándoles el bien, pues de tal forma que si haciendo lo bueno, es decir, si predicando a Cristo Jesús, si hablando de Cristo Jesús sufrimos, gloria a Dios, somos aprobados delante de Dios, siempre. Entonces quitémonos estos tapujos, quitémonos estos miedos, prediquemos el Evangelio de Cristo Jesús y gloria a Dios, va a ser Él enaltecido, va a ser Él glorificado. Y si seguimos en Primera de Pedro 3:9, dice, ni devolviendo o ni dando maldición por maldición, ni maldición por maldición. Y aquí sí, de volada, Números 6:24 al 26, yo creo que vamos a llegar probablemente hasta aquí. Números 6:24 al 26. Números 6:24 al 26. Le voy a dar lectura. Números 6:24 al 26 dice en la palabra: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Cuando nosotros bendecimos a alguien, lo que estamos realmente haciendo es esto, pidiendo que Dios quiera bendecir a esa persona, que Dios quiera guardar a esa persona, que Dios mismo haga resplandecer su rostro en medio de las tinieblas de tu corazón o en medio de las tinieblas en las que estás alrededor. Si Jehová Dios hace resplandecer su rostro sobre ti, todo se ilumina, todo se llena de luz, todo es visible, todo es precioso, todo es armonioso. Y decimos, y tenga de él de ti misericordia, es decir, Él se compadezca de tu miseria, Él se compadezca de tu dolor, de tu sufrimiento, de lo que pases, Él quiera estar para ti. Jehová alce sobre ti su rostro, ponga su rostro sobre ti y te dé paz, tranquilidad, la paz que solo Dios da. Eso es bendición. Pero aquí habla de maldición. La maldición es todo lo contrario a la bendición. Que Jehová no haga resplandecer su rostro sobre ti. Que permanezcas en tinieblas, que permanezcas en oscuridad, que no te resplandezca la luz, mueras eternamente. Sigue en la oscuridad plena y que Dios no se compadezca de tus miserias, que Dios no te dé paz. Dios nos ha dado la virtud de no devolver maldición, aun cuando aquellos nos maldigan, sino devolver bendición. Dios quiera tener misericordia de ti. Dios quiera tener paz de ti. Dios quiera darte paz. Dios quiera hacerte brillar. Que no tú brilles, sino Él brillar sobre ti para que tú veas la luz eterna. A eso hace referencia en esta parte. Y un ejemplo grandioso es de nueva cuenta nuestro Señor Cristo Jesús. Primera de Pedro 2:23. Primera de Pedro 2:23 dice: quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Ese es nuestro Señor. Él no respondía con maldición, y recordarán que nosotros fuimos llamados a ser imitadores, copias de Cristo Jesús, sino que hay que encomendar la causa al que juzga justamente, quien es Dios. Cada vez que alguien nos maldiga, buscar hacer eso. Y si alcanzo, por último voy a tomar 3 minutos para terminar. Cuando dice en la última porción, Primera de Pedro 3:9, dice: bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición.
Aquí habla precisamente de lo que acabo de explicar. Nosotros debemos de estar bendiciendo a aquellos que buscan maldecirnos. Bendiciendo. Dios quiera tener de ti misericordia. Dios quiera rescatarte. Dios quiera hacer que brille la luz sobre ti. Pero la bendición también viene conectada, hermanos, hermanas, con el perdón. La palabra bendición significa eulogia y es de generosidad, suaves palabras. Suaves palabras. Y esto viene conectado con el perdón y el perdón verdadero. No el perdón que hay gente que dice, te perdono, pero no se me olvida, ¿eh? Te perdono, pero ¿te acuerdas, eh? Te perdono, pero eso no es perdón. Eso no es perdón. Perdonar implica olvido. Perdonar implica, si ustedes en ese momento alguien viene con ustedes y les dice, perdóname, y ustedes no están todavía preparados, dame tiempo. Dame tiempo. Y si pasado el tiempo ustedes ya se tranquilizaron, apaciguaron los ánimos, tranquilizaron todo, vienen con la persona y dicen, te perdono. Adiós. Todo se olvida. Y esto habla acerca de, vámonos a Miqueas 7:19. Miqueas 7:19. Bueno, antes de Miqueas 7:19, Colosenses 3:13. Colosenses 3:13. Colosenses 3:13. Colosenses 3:13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Fíjense, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Es decir, un perdón inimaginable, un perdón incomprensible. Y ahora sí, si nos vamos a Miqueas 7:19, en Miqueas 7:19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Él tendrá misericordia de nuevo de nosotros y echará en la profundidad del mar, hasta abajo del mar, todos nuestros pecados. Es decir, sepultados, olvidados, ya no existen más. Y en Mateo 18:21 y 22, Mateo 18:21 y 22 dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Entonces nosotros diríamos 7 por 7, 49, 490 veces nada más te voy a perdonar, ¿eh? No, significa que el perdón implica olvido. Entonces, si te perdoné, ya lo olvidé y ya no existió la afrenta, de tal forma que si me vuelves a ofender, vuelve a ser la primera vez. Te vuelvo a perdonar, vuelvo a sembrar, te perdoné, vuelve a ser la primera vez. Me hiciste una ofensa, bueno, ya llevas una. Me hiciste 2 y aún no te he perdonado, ya llevas 2. Me hiciste 3 y aún no te he perdonado, ya llevas 3. Pero te tengo que perdonar. Sembrados y vuelve a ser 1. 70 veces 7. Incontables. ¿Vale? Por eso debemos de ser como Cristo, quien nos perdonó de nuestros pecados inimaginables. Como conclusión, hermanos y hermanas, usemos las 7 virtudes que como creyentes tenemos. Ser armoniosos, tener una misma mente, un mismo objetivo, Cristo Jesús. Segundo, compasivos, un mismo sentimiento, un mismo amor hacia Cristo Jesús. Tercero, amor fraternal, un amor entre hermanos verdaderos, un amor no fingido, un amor de una hermandad fuerte en apoyo y en ayuda mutua. Misericordiosos, cuarta virtud, misericordiosos, tener misericordia de aquellos que no han conocido a Cristo Jesús y hablarles el Evangelio. Quinto, siendo humildes, siendo realmente humildes. Recordarán, aquel que cree que es humilde y que tiene la virtud de la humildad, ya no lo es. Entonces, realmente ser humilde. Sexto, hacer el bien, siempre buscando hacer lo bueno, predicando el Evangelio, siendo rectos, siendo honrados, buscando hacer lo mejor. Y séptimo, bendiciendo. Que Dios quiera tener misericordia de aquellas personas y haga resplandecer su rostro sobre aquellos que aún no le conocen. Bueno, vamos a orar. Padre Santo, le damos gracias, Señor, porque nos ha dado la oportunidad de estar aquí juntos. Quiera, por favor, guiarnos, Señor, para que lo que hoy estudiamos, Padre, quede grabado en nuestras mentes, presente en nuestros corazones, presente en la ejecución, Señor, si usted así nos lo permite. Le agradezco, pues, por la vida de todos mis hermanos, en el nombre de su unigénito Hijo, mi Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Gracias, gracias. Gracias, hermano.